Hola, en este video estaremos hablando sobre los factores de riesgo psicosociales, la definición, las características, las consecuencias y el control y la prevención de estos en las jornadas laborales. ¿Y qué son los factores de riesgo? Según la OMS, un factor de riesgo es cualquier rasgo, característica o exposición de un individuo que aumente su probabilidad de sufrir una enfermedad o lesión. Por lo que los factores de riesgo laborales son condiciones, características o exposiciones que generan cualquier daño o afectación a la salud del trabajador. Es necesario identificar qué tipo de riesgo se registra en las compañías para así evitar la ocurrencia de accidentes, incidentes o enfermedades laborales. Vamos a hablarles acerca de los factores de riesgo psicosociales. Los riesgos psicosociales en el trabajo están originados por una deficiente organización y por un entorno social negativo. Aquellos factores de riesgo para la salud que se originan en la organización del trabajo y que generan respuestas de tipo fisiológico. Reacciones neuroendocrinas, emocionales como son el sentimiento de ansiedad, depresión, alienación, apatía, etc. El cognitivo, que es restricción de la percepción de la habilidad para la concentración, la creatividad o la toma de decisiones. Y conductual, como el abuso de alcohol, de sustancias psicoactivas, violencia y riesgos innecesarios que la persona toma, entre otros, y que son conocidas popularmente como estrés y que pueden ser precursoras de enfermedad en ciertas circunstancias de actividad de intensidad física, frecuencia y duración. ¿Cuáles son las características de los riesgos psicosociales? 1. Se extienden en el tiempo y en el espacio. Normalmente los riesgos laborales se delimitan en cuanto a una acción concreta en un espacio en particular. Sin embargo, los riesgos psicosociales se extienden y abarcan un ámbito amplio porque no se puede delimitar la cultura organizacional o el liderazgo en la empresa. 2. Son difíciles de medir o cuantificar. El ruido o la iluminación cuentan con sus propios parámetros de medida utilizados por el técnico de prevención de riesgos laborales. Pero, ¿cómo medir la cohesión social de la plantilla o la comunicación en la empresa? Existen sistemas adaptados a los riesgos psicosociales, pero no logran tal exactitud. 3. Se interrelaciona con otros riesgos. No podemos separar la dimensión física de la mental en el ser humano. Ejemplo de ello es la interrelación entre unos mayores riesgos de sufrir un accidente cardiovascular cuando se está experimentando estrés. 4. Hay una escasa cobertura legal. Por ejemplo, la exposición a las vibraciones mecánicas en el puesto de trabajo está normalizada y prevista de la legislación sobre prevención de riesgos laborales. Sin embargo, en cuanto a los riesgos psicosociales, los límites son difusos y las empresas no saben a qué atenerse. 5. Es complicado elaborar una estrategia de intervención. Para el resto de los factores, la intervención suele ser clara y casi siempre suele haber soluciones técnicas adaptadas a cada situación. Sin embargo, un clima hostil de la empresa afecta la productividad del trabajador y su salud. ¿Y cómo resolverlo si está en relación directa con la propia concepción y funcionamiento global de la empresa? La violencia laboral. Se refiere a la violencia ejercida desde una posición de poder a una persona o un grupo en un ambiente relacionado con el trabajo. Existen dos tipos de violencia, la violencia física y la violencia psicosocial. En esto encontramos el estrés, que es un estado que se caracteriza por altos niveles de excitación y respuesta, la frecuente sensación de no poder afrontar una situación o un problema. Cuando esta situación se cronifica, se presenta el desgastamiento profesional. También encontramos el acoso sexual, que existen dos tipos. El de acoso, que es el chantaje sexual, y el que encontramos en un ambiente hostil. También está el acoso laboral. Está estrechamente relacionado a un mal clima en la empresa y a un comportamiento negativo entre compañeros y con sus mismos superiores. La inseguridad constructual. Se trata de una preocupación constante que tiene el empleado por su trabajo o por su ambiente personal.
También encontramos el conflicto familia-trabajo, que este se presenta de dos formas: trabajo-familia o familia-trabajo. Consecuencias de los riesgos psicosociales. Cuando las condiciones laborales y los factores humanos se encuentran en equilibrio, el trabajo crea sentimientos de superioridad y confianza en sí mismo en los trabajadores, lo cual trae con él un aumento de la capacidad laboral, satisfacción laboral y motivación laboral. Pero si por el contrario hay un desequilibrio entre estos, trae con él ciertos efectos como lo son reacciones de comportamientos, consecuencias psicológicas, consecuencias psicofisiológicas y lo ocasiona lo que son los incidentes y o accidentes de trabajo. Cabe resaltar que el conjunto de todos estos es la consecuencia de lo que es el estado del estrés. Pero definamos cada una de ellas. Las consecuencias psicológicas. El mantenimiento de los factores psicológicos disminuye la capacidad psíquica de los trabajadores, lo cual trae con él fobias, ansiedades y depresión. También va a acompañar la perturbación de la memoria, el pensamiento y la concentración. Ahora pasemos a las reacciones de comportamientos. Estas afectan la vida social, personal y social de los trabajadores, lo cual también afecta la eficacia de la organización. Estos, la OMS los ha definido entre dos, en los activos y en los pasivos. En los activos, es las enfrentaciones, las guerras que se dan entre los trabajadores, los superiores y los supervisores, como quejas, huelgas o la disminución de los trabajos. Comportamientos pasivos. Es aquella conducta que se manifiesta en las personas en la inseguridad al interactuar con otros. Al hablar, en su búsqueda constante, busca por agrandar a los individuos que le rodean sin importar su propio bien y evitando enfrentamientos con los otros. Por ejemplo, resignación, indiferencia hacia la calidad del trabajo, absentismo, falta de participación, no tener ganas de estar con la gente, sentirse agobiado, infeliz, no poder dormir bien, abusar de la comida, el alcohol o el tabaco. Se ha demostrado que existe una relación entre los factores psicosociales y una serie de trastornos funcionales físicos y estados psicológicos límite. La aparición de uno u otros trastornos depende de la sensibilidad de cada persona, ya que este tipo de alteraciones suelen afectar en la parte más débil de cada individuo. Dichos trastornos pueden ser de tipo cardiovascular como los infartos, respiratorios como la hiperactividad bronquial y el asma, los trastornos de base inmunitaria como la artritis reumatoides, los gastrointestinales como la dispepsia, la úlcera péptica, el síndrome del colon irritable, la enfermedad del Crohn y la colitis ulcerosa. Los dermatológicos como la psoriasis, la neurodermitis y las alergias. Los endocrinológicos, los musculoesqueléticos como el dolor de espalda y contracturas. Y por último, los trastornos en la salud mental. Incidentes y accidentes en el trabajo. Son las condiciones directas e indirectas de unas determinadas condiciones de trabajo, cuyas causas se encuentran en la mayoría de los casos en la organización del trabajo y en un modelo de competitividad empresarial, en que las personas están relegadas en un segundo plano de la actividad, situación que se ve agravada por la falta de políticas de prevención en las empresas. Entonces, en condiciones psicosociales nocivas, esto puede generar distracciones, comportamientos inseguros y derivar incidentes o accidentes. Control y prevención de los riesgos psicosociales. Esto se va a realizar por medio de una evaluación de riesgos. Aquí lo que se hace es identificar los valores de riesgo. Si esta evaluación detecta los riesgos, va a proponer ciertas medidas preventivas para minimizarlos. Esto lo realiza por medio de protocolos de prevención para posibles agresiones tales como acoso laboral, acoso sexual, entre otros, además de la adecuación de la carga de trabajo, medidas de conciliación de la vida laboral, entre otras. Bueno, seguimos entonces con la formación adecuada.
Esta formación adecuada para los trabajadores es muy importante, ya que por medio de esta formación ellos van a conocer los riesgos y van a estar muchísimo más preparados para afrontar el estrés pues, que estos riesgos le van a producir, además de la alta participación que deben de tener a la hora de tomar las decisiones. Esta participación es un derecho muy fundamental de los trabajadores, está muy relacionado con la prevención de riesgos laborales. ¿Por qué? Porque a la hora de yo participar voy a tener un mejor análisis de estos riesgos a los que yo me voy a encontrar expuestos y me va a conllevar pues obviamente a una reducción de los efectos estresantes de estos riesgos ya existentes. Para finalizar tenemos que tener en cuenta un último punto, pero no menos importante, que es la activa participación de los representantes de los trabajadores. Esta participación la harán a través de ciertos delegados. Estas van a ser figuras que tendrán un papel muy relevante y muy importante a la hora de trabajar en equipo, ya que van a ser mediadores para poder reducir el estrés que este riesgo le producen a estos trabajadores.